Bien, buenos días a todos, a todas. Gracias por la asistencia, de verdad los felicito, así que sigan así. Como les decía, la clase de hoy vamos a terminar un poco los textos que estábamos revisando en la clase anterior. Acuérdense que estábamos trabajando en la unidad 3 y estamos revisando los textos sobre los derechos de los animales. ¿Ya? Hoy día también vamos a hablar sobre los derechos, pero los derechos en realidad un poco sobre la diversidad, por ejemplo, en relación también a la mujer, los derechos de la mujer. ¿Ya? Que muchas veces no son siempre bien valorados, ¿verdad? Y vamos a ir viendo algunas de esas problemáticas que se van presentando en nuestra sociedad, ¿ya? Bien, vamos entonces al libro, ¿ya? Les sugiero tener su libro a mano para que no tengan que ver la pantalla todo el tiempo, ¿ya? Vamos a ir a la página 115, 116 del libro, ¿ya? Como les decía entonces, estamos revisando la unidad 3, más allá de tu metro cuadrado. Si recordarán, como les decía la otra vez, no es tanto la unidad acá lo que importa, sino más bien los textos que vamos a revisar, ¿ya? Recuerden que por el objetivo estamos revisando textos más bien no literarios, ¿ya? No estamos viendo literatura en este caso, estamos viendo textos, por ejemplo, argumentativos, textos expositivos, informativos, ¿ya? O textos de opinión también, pero eso en relación a los medios de comunicación. ¿Y cuál era el propósito de esta unidad? De todas maneras, analizar e interpretar textos que tratan la relación del ser humano con la sociedad y con su historia personal. Con eso acuérdense que me refería a que tanto la sociedad influye en nosotros, ¿verdad? Nuestras costumbres, nuestra cultura, en nuestra forma de ver, ¿cierto? La vida, ¿verdad? De nuestra visión de mundo, y a la vez también nosotros formamos parte de esa sociedad y también nosotros influimos en lo que ocurre en esa sociedad lo que pensamos en el día a día, cuando expresamos nuestra opinión en las redes sociales, por ejemplo, ya nosotros estamos, ¿verdad?, de alguna manera aportando también a la sociedad. Y lo mismo también cuando nosotros trabajamos, entre otras cosas, ¿verdad?, ¿cierto? En el día a día nosotros influimos en lo que pasa en la sociedad, ¿ya? Siempre estamos en movimiento. A partir de esto, entonces, reflexionar sobre los motivos que sustentan las relaciones sociales y cómo éstas influyen en la construcción del individuo. Habíamos revisado otra vez un poema, ¿cierto?, de Teresa Calderón. Luego habíamos revisado, acuérdense, un poco, habíamos comentado estas imágenes que aparecían allí. Y luego revisamos un poco de historia, ¿cierto?, donde se hablaba de un poco del pensamiento desde la filosofía moral en relación a los derechos animales, que habíamos dicho que iba desde la antigüedad hasta la actualidad, ¿verdad? Que había pasado por distintas fases, distintas etapas. Luego leímos, ¿cierto?, una columna de opinión sobre el derecho animal, donde ustedes recordarán que una columna de opinión era sobre todo un texto argumentativo, como el nombre lo dice, ¿verdad? También de opinión, donde están sus argumentos, con una tesis, con sus respectivas garantías, ¿verdad? Base o argumento, y los respaldos, ¿verdad? Y finalmente esa tesis es la idea general debatible, ¿cierto? Que en este caso era acerca de sobre los derechos de los animales, o sea, si es que tienen o no derechos, ¿cierto? Y si merecen los mismos derechos que los seres humanos, ¿verdad? Apunta un poco más bien a eso en general, ¿ya? Luego respondimos las distintas preguntas, ¿cierto? La habíamos compartido, la habíamos leído. Luego también leímos una carta al director, ¿cierto? Que también hablaba un poco sobre este tema de los derechos de los animales, que se llamaba experimentación in vivo, que ponía en controversia, en polémica, ¿cierto? Las distintas experimentaciones que se hacen con distintos usos, ¿cierto? Químicos, farmacéuticos, aeronáuticos, biológicos, etcétera, ¿cierto? Fines médicos, en relación con la experimentación animal. Habíamos visto las cifras alarmantes, ¿cierto? Que habían de más de 100 millones de animales, ¿cierto? Vertebrados, 80 millones de ratones, etcétera, etcétera, con los cuales año a año se experimenta en esta situación. Entonces habíamos, ¿verdad?, revisado también las preguntas, habíamos cuestionado un poco, ¿cierto?, esa carta del director. Y quedamos acá, quedamos en la página 116, ¿ya? En esta, claro, aquí habíamos visto que aparecía el siguiente titular. Acuérdense que el título siempre es bien claro, ¿verdad? Y el título intenta sintetizar el tema o la idea principal también del texto, ¿ya? La idea es que comentemos un poco este titular que fue publicado en la tercera. Dice, las dos caras de la experimentación animal, es decir, nos va a poner las dos caras de la misma moneda, por así decirlo. Es un debate que muchos prefieren evitar porque fácilmente se pone violento y en el que todos invocan la ética. Los animalistas dicen que es moralmente inaceptable mantener animales en cautiverio y hacerlos sufrir
en nombre de la ciencia. Los investigadores que sí dejan de hacerlo, estaríamos renunciando a importantes avances médicos en el futuro. Si se fijan ahí, hay dos posturas bien claras sobre este tema, ¿cierto? ¿Cuáles son esas dos posturas que se están contraponiendo? ¿Cuáles son las dos caras de esta experimentación animal que nos proponen acá esta noticia? O esta publicación en general. ¿Qué visión está contraponiendo? ¿Cuáles son las dos posturas contrarias sobre la experimentación animal que nos dice ahí? ¿Quién podría comentar? De que los investigadores, o sea, estarían renunciando como a un medio de pruebas, Ujú. por decirlo así, porque Ya, no quieren experimentar con personas tampoco. ya, Porque ahí exacto, sí estarían, ahí como que estarían, por ejemplo, violando los derechos del ser humano, no sé. exacto, sí, 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 muy bien. ¿Y cuál es la otra visión? Esa es una, ya, súper bien, muy bien. ¿Y cuál es la otra visión que se propone acá? Que los animalistas están velando por los derechos de los animales. Exacto. ¿Y ustedes creen que esas posturas pueden ser tan radicales, tan contrarias, o podrán en algún momento concordar o buscar un equilibrio? ¿Creen ustedes que se puede lograr un equilibrio entre la cantidad de investigaciones que se hacen y que son necesarias con también con velar por los derechos animales? ¿Qué piensan ustedes? No, ¿Creen que no? ¿Creen que son incompatibles? es que los animalistas en sí buscan la protección de todo tipo de animal, en hacerle obviamente ningún daño, por decirlo así, Ujú, aunque nunca se va a poder como proteger, por ejemplo, a todos los animales, pero tratar de proteger a la mayoría. claro. Sí, Y los cierto. investigadores no lo ven por ese lado. Exacto, ¿verdad? Bueno, también porque la ciencia de alguna manera históricamente ha hecho esto, claro, porque antes tampoco había tanta conciencia, quizás, ¿cierto? No había tanta reflexión en relación hacia los derechos de los animales, que en el último, bueno, si bien vimos, por ejemplo, que históricamente en realidad sí, sí ha existido, porque vimos distintos momentos de la historia donde sí se reflexionaba sobre estos temas, pero a lo mejor no era tan generalizado. En cambio, ahora sí, la sociedad cada vez mayor cantidad de personas ha reflexionado más sobre estos temas y están siendo más conscientes. Y la otra vez yo les comentaba también que así como han habido también avances con la genética, ya probablemente van a haber otro tipo de avances en los próximos siglos, las próximas décadas, ya. Me refería, cierto, también a la idea a lo mejor, que también quizás es más caro como procedimiento, pero trabajar a nivel celular o microcelular, ¿verdad? Con el ADN, ya no tienen por qué experimentar directamente con los animales, porque obviamente les causan daño. Entonces, es una de las reflexiones que a lo mejor se podría hacer, o sea, si se ha avanzado tanto con la genética, ¿por qué no trabajar en eso, por ejemplo, en vez de trabajar directamente con el animal completo, en vez de trabajar solamente con sus células? ¿Ya? Así no le provocarían daño, por ejemplo. ¿Ya? Todo eso, claro, son debates que los científicos tienen que ir haciendo. ¿Ya? Bien. Después, claro, dice sobre las posturas que hay a favor y en contra de la experimentación animal, ¿cierto? Conocer un poco sobre eso. Así que la invitación es, no sé si es que alguien conoce, sí, pero de todas maneras, la invitación es que ustedes se interioricen sobre qué leyes, por ejemplo, hay actualmente vigentes en nuestro país, acá en Chile, sobre los derechos de los animales, ya si es que alguien durante la clase encuentra información sobre eso La o ley quiere... Cholito, Ah, verdad, tiene razón, la ley Cholito, sí, 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 es un buen, gracias, sí, sí, sí. Esa ley, claro, que velaba por ese era por el derecho de todos los animales, ¿cierto? Esa ley. sí, Sí, cierto. Claro, contra el maltrato, contra la violencia de los animales, animal. ¿verdad? Ujú. Sí, muy bien, ¿verdad? Sí. Y en otros países también hay otras leyes también, ¿verdad? Que van como en esa misma dirección, ¿ya? Para que averigüen ahí, para que lean, se interioricen, ¿cierto? Y vayan viendo si es que nosotros hemos avanzado bien, si los otros países están más desarrollados que nosotros en eso, si hay otros países que sean más permisivos o se legisle como mucho más también, ¿ya? Para que averigüen eso o si alguno conoce algún dato que pueda aportar. ¿Ya? Pregunta para ustedes, ¿es justificable la experimentación con animales? ¿Por qué? ¿Creen que se puede justificar o no se justifica? ¿Qué piensan ustedes sobre ese tema? ¿Qué piensan sobre la experimentación animal? ¿Creen que se justifica o creen que no se justifica bajo ninguna circunstancia?
Es que a lo mejor los científicos sí lo pueden justificar, pero tampoco pueden decir, o sea, tampoco es como una justificación clara para hacerlo. Es Ujú. como una de las razones por la cual sí lo hacen. Claro, No ¿cierto? creo que la justificación. Ujú. Claro, ¿verdad? O sea, ahí eso bien, bien interesante lo que plantean, porque en realidad, si uno piensa, los animales, o sea, a ver, ¿quién plantea en el fondo que nosotros somos de mejor categoría que los animales, por así decirlo? Ya, o sea, ¿por qué los animales tienen menos derechos que nosotros? El mismo ser humano en el fondo, ¿cierto? Que bajo su forma de pensar, de manera bastante egoísta también, ¿cierto? De alguna manera piensa que los animales no tienen derechos o que no pueden sentir. O sea, en varios siglos se pensó que los animales no sentían. O sea, recién hace los últimos siglos se empezó a poner en discusión, ¿cierto?, que los animales también sentían. Entonces son varios temas de que el ser humano ha sido súper empático con los otros seres que habitan nuestro planeta, ¿ya? O sea, de hecho, desde la revolución industrial en adelante, ¿verdad? Desde finales de 1700, 1800, ha venido toda esta que el ser humano ha ido generando esta destrucción de la flora, de la fauna, de nuestro propio planeta, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser mucho más conscientes de seguir, ¿cierto? Cuidando también, ¿verdad? Todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que viene de la naturaleza, ¿ya? Es importante esa reflexión, porque ¿qué queremos dejar para las próximas generaciones? ¿Un mundo cada vez más destruido? ¿Un mundo cada vez con menor cantidad de animales? ¿Cada vez mayor cantidad de animales están en peligro de extinción o en vías de extinción? Donde cada vez también hay mucha flora también que se ha ido perdiendo por esta desertificación que ha existido. O sea, hemos sobreexplotado nuestros recursos naturales históricamente, hemos también, cierto, dañado muchos ecosistemas, cierto, como seres humanos, y también parte de eso también porque han habido casi indiscriminada de animales, entre otras cosas, además de todas estas cosas que se van sumando de las experimentaciones de animales, entre otras cosas. Entonces tenemos que ser más conscientes de que es nuestra responsabilidad también cuidar el lugar donde vivimos, ya cuidar nuestro planeta, ya, y a sus seres vivos. Entonces, si nosotros somos conscientes, vamos a lograr un cambio, ya. Eso yo creo que es la principal reflexión. Bien, ¿cuál es tu postura sobre este tema? ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? Bueno, algunos ya han expresado su opinión, pero no sé si alguien más quiere aportar algo nuevo, alguna reflexión que quiera hacer sobre este tema. Acá hay otra pregunta, dice, ¿en qué se diferencia el ser humano de otros animales? Y les voy a cambiar un poco la pregunta, porque, a ver, el ser humano, ¿cierto?, se caracteriza por reflexionar, por pensar, ¿cierto? ¿Ya? Y también por sentir, ¿verdad? Uno asocia los sentimientos con el corazón, pero bueno, son muy metafóricos porque toda la parte sentimental se da en el sistema límbico, a nivel cerebral, ¿cierto? ¿Ya? Pero claro, el ser humano se caracteriza por sentir, por pensar y también haber desarrollado el lenguaje, ¿cierto? Porque los animales en general se comunican, algunos tienen una comunicación muy sofisticada, ¿cierto? Como los delfines, por ejemplo, la orca, también las ballenas, ¿verdad? Que se comunicaban, por ejemplo, con sistemas de ecolocalización, entonces sabían con exactitud dónde estaba o cualquier objeto en el mar, ya a cierta distancia, ¿cierto? Entonces tienen sistemas muy sofisticados de comunicación algunos animales, pero no tienen lenguaje propiamente tal como nosotros lo conocemos, ¿cierto? Y el ser humano tampoco desarrolló el lenguaje de la noche a la mañana. Ustedes sabrán que el ser humano, bueno, acuérdense por historia, que el ser humano, por ejemplo, cuando en la etapa del Homo erectus, ¿cierto? Recién allí, ¿verdad? Empieza a desarrollar un poco el lenguaje en el área de Broca, más adelante en el área de Wernicke, etcétera, pero empieza a desarrollar el lenguaje de manera paulatina, ¿ya? Entonces, hace millones y millones de años atrás, estábamos mucho más cercanos, mucho más emparentados con los animales. Con el tiempo, claro, el ser humano ha ido desarrollando otros sistemas más sofisticados de expresión como es el lenguaje y los distintos idiomas y todo lo demás, ¿ya? Y también, por qué no? Quizás en varios millones de años más, alguna especie animal podría perfectamente desarrollar sus propios códigos de expresión mucho más sofisticados también. O sea, así como pasó con el ser humano. Como, como lo ¿Sí? de los perros y los gatos. Claro, Depende de la cola. también cierto, sí, ¿verdad?
Y ellos, claro, cuando mueven con la cola, ¿verdad? Para que, cuando están como alegres, cuando, bueno, Cuando están alerta. cuando están alerta también, ¿cierto? Aparte, bueno, todos los que tienen alguna mascota, un perro, un gato, sabrán, por ejemplo, que ellos sienten mucho también. O sea, por ejemplo, a veces ellos como que logran sentir cuando uno está triste, cuando uno está alegre. Entonces, como que ellos como que captan bastante eso. Entonces, todas esas situaciones nos tienen que hacer reflexionar. ¿Por qué así como nosotros tenemos estos animales de mascota? ¿Por qué, por ejemplo, con fines científicos se tiene que experimentar con ellos? ¿Ya? Para Ujú. que reflexionen un poco sobre eso. ¿Ya? Bien, hay otra pregunta. Dice, ¿por qué el límite de los derechos de los animales supone un problema? ¿Para quién podría ser un problema eso de establecer límites de lo que son los derechos animales y diferenciarlos de los derechos humanos? Para ¿Para los quién supone? científicos. Para los científicos, sí, cierto, porque a lo mejor no podrían experimentar, no tendrían con qué probar las vacunas, por ejemplo, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, o no tendrían con quién a lo mejor experimentar cierto avance científico, pero como les decía, deben haber otra alternativa, o si no hay que crear otra alternativa, por ejemplo, los avances genéticos o tantas otras opciones que a lo mejor, porque yo pienso que un científico perfectamente podría ser un animalista, no creo que sea incompatible, porque una cosa es la profesión y otra cosa también es la forma de pensamiento, lo que ese científico puede pensar, porque perfectamente puede dedicarse a la ciencia, pero a lo mejor puede ser animalista de conciencia, ¿cierto? Como de manera ética. Entonces, a lo mejor un científico con esas características podría buscar otro método alternativo para no tener que experimentar directamente con los animales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo creo que no son incompatibles, yo creo que en algún momento sí, yo creo que se pueden buscar soluciones, ¿ya? Y eso es lo importante, si usted algún día estudia alguna carrera relacionada con la ciencia, también reflexionen sobre los temas éticos, los temas morales, bueno, que son parte también de las mallas de las carreras, entonces para que en algún momento reflexionen sobre eso, ¿ya? Y por último, la última pregunta dice, ¿es correcto destinar recursos para la protección de los animales en lugar de emplearlos en mejorar los servicios de salud o disminuir la pobreza? ¿Creen que es equiparable esto de comparar, por ejemplo, destinar, no sé, recursos a un animal que está en peligro de extinción, por ejemplo, a una especie de animal que está en peligro de extinción, o piensan que solamente destinarlo a nosotros, por ejemplo, las personas que están en pobreza, o, por ejemplo, generar mayor empleos en un país? ¿Será equiparable ambas realidades? ¿Qué piensan ustedes? Tenemos o sea, tenemos como los mismos derechos en ese, o sea, en ese ámbito, porque si hubo, por ejemplo, si la abeja se extingue completamente, quién sacaría el polen de las plantas? Las Claro, plantas no podrían hacer fotosíntesis, entonces Los picaflores. dependemos claro, mucho de los animales. No, pero es que los exacto. picaflores no hacen eso. Ujú, Dependemos claro. mucho de los animales porque no se produce la cadena alimentaria. Exacto, exacto. Muy bien, excelente. Justamente, por ejemplo, ahí se ha hablado varias veces, de hecho, como que se ha hecho muy viral, esto mismo claro, de las abejas que van polinizando, ¿cierto?, las plantas, en el fondo claro, para generar lo que comentaba la compañera. Entonces, es importante que ser consciente de eso. O sea, la naturaleza es bastante sabia, probablemente más sabia que el ser humano, ¿ya? Y en ese sentido, si es que los animales están de alguna manera, de manera natural, la naturaleza estaba predispuesta de manera natural, ya eso tenía un sentido realmente. Entonces, como seres humanos muchas veces hemos destruido ecosistemas completos, ya, o hemos destruido parcialmente algunos ecosistemas y hemos alterado toda la cadena trófica, ya que me imagino que ustedes en la ciencia biológica han revisado eso. Entonces, claro, entonces, al alterar una cadena biológica, no solamente alteramos, o sea, una cadena trófica, no solamente alteramos a la especie animal, sino toda la cadena que conlleva, por ejemplo, el depredador, hasta el depredador es importante porque para que no haya una sobrepoblación de especies también en algunos casos, ¿ya? Y claro, y al haber sobrepoblación de ciertas especies, genera mayor consumo de las especies de las cuales se alimenta, etcétera, etcétera. Entonces hay toda una alteración, entonces tenemos que ser más conscientes de eso también de cómo puede repercutir nuestras acciones, por ejemplo, en el resto de los seres vivos, en el resto de las cadenas alimenticias. Ya, por ejemplo, el consumo, o sea, yo creo que hay que reflexionar sobre estos temas. O sea, es difícil que haya un cambio de mentalidad de la noche a la mañana, ¿ya? Pero, por ejemplo,
no sé, la cantidad de personas que consumen mucha carne a nivel mundial. Ya imagínense, o sea, la cantidad de comida rápida, pues, por ejemplo, todos estos sándwiches, ya, no es que diga que esté mal, en realidad está dentro de la libertad de opción de cada persona, de cada uno de escoger lo que quiere comer. Pero, por ejemplo, son tantas las personas que a nivel mundial consumen tanta carne, ya que en el fondo todo eso genera, cierto, que haya un sobreconsumo, cierto, y al mismo tiempo eso genera que año a año, ¿verdad?, se vayan al matadero millones y millones de vacunos, por ejemplo, ¿ya? Entonces son varias situaciones que podríamos también poner en cuestionamiento, ¿ya? Pero ahí habría que buscar, por ejemplo, otra forma de alimentación, por ejemplo, si es que hay algo que pueda sustituir a la carne a nivel de las proteínas, ¿ya? Entonces, las legumbres, por ejemplo, etcétera. Pero todas esas cosas, en realidad, yo creo que pasa por una reflexión personal primero, y después una reflexión social, ¿ya? De qué se quiere como sociedad, y en el fondo ser consciente, ¿ya? A lo mejor quizás no cambiar los hábitos alimenticios de la noche a la mañana, porque eso es algo que va a tomar mucho tiempo, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, en el día a día, ya cuidar a nuestras mascotas, ser consciente también de que los animales merecen nuestro cuidado, nuestro respeto, ya. Y bueno, cada vez que se discutan temas como este, también poner en discusión, plantearlo, ¿ya? Eso yo creo que es lo importante. Bien, y por último, para ir cerrando con este tema, recordar que respecto a los argumentos, generalmente un buen argumento se estructura o tiene tres elementos bien importantes, que son la suficiencia, es decir, que tengan el argumento suficiente o el apoyo suficiente para ser respaldado. Es decir, por ejemplo, que de alguna manera los argumentos te permitan defender bien tu tesis, ¿ya? Porque acuérdense que esta tesis que uno plantea tiene que estar bien sustentada en argumentos, eso sería la suficiencia. La relevancia es porque los argumentos tienen que realmente relacionarse con la opinión que se quiere expresar, o sea, los argumentos tienen que estar en la misma línea de lo que se está argumentando, ¿cierto? O sea, de tu opinión, ¿ya? Y la aceptabilidad, es decir, que sea válido, o sea, que cualquier persona que domine el tema diga, ah, sí, esto tiene razón, esto que estás diciendo tiene validez porque lo dijo tal experto o porque esta realidad está confirmada, esto es así, estos son datos que son así, que son concretos, ¿ya? Entonces esos tres criterios de suficiencia, relevancia y aceptabilidad sirven para estructurar unos buenos argumentos. Si alguna vez les toca argumentar, fíjense en esos tres criterios, ¿ya? Bien, la actividad de producción eso no lo vamos a hacer, ¿ya? Así que vamos a ir a lo siguiente, ¿ya? Yo les compartí hoy día un video para el siguiente tema que vamos a revisar, que era un poco sobre bueno, en realidad sobre los derechos de la mujer y cómo se percibe la realidad de la mujer, cómo la sociedad, de alguna manera, le ha impuesto a la mujer cierta exigencia, ¿ya? Entonces, este video que vamos a revisar hoy día es de un colectivo que se llama La Rebelión del Cuerpo, que está en Instagram, ¿ya? Y vamos a revisar varios textos que están en su libro, que son tomados de las redes sociales que ha publicado este colectivo, y la idea, ¿cierto?, es poder reflexionar un poco sobre justamente lo que plantea este colectivo. El video que les voy a proyectar más bien el audio para que no se ponga lento, ya es sobre un experimento social que se hizo, y la idea era que las personas pudieran escribir en el cuerpo de esta chica que aparece en el video, para que puedan revisarlo después con más calma, que dura un minuto, distintas palabras o frases, ¿cierto?, de lo que la sociedad le exige a la mujer. Ya se las voy a proyectar, así que presten mucha atención. Reflexionen un poco, si quiere alguno puede ir anotando las palabras que se dicen, y si tiene como verlo después, les sugiero verlo para que lo comentemos. Bien, presten atención. Dama, sumisa, buena madre, virgen, sin celulitis, tolerante, sin estría, perfecta, bonita, femenina, calladita, violita, joven, fiel, hétero, delicada, postergada, obediente, rubia, dócil, flaca, independiente, pero no tanto, inteligente, pero no tanto, trabajadora, pero no tanto,
exitosa, pero no tanto, depilada, curvilínea, comportada, dueña de casa, esposa, casada, sexy, pero recatada. Y al final aparece una pregunta en el video que dice, cansada, hashtag, la rebelión del cuerpo, ¿ya? Para que se lo subí al Classroom para que después lo puedan ver con más calma, ¿ya? Bien, ¿qué les pareció lo que dice esta chica de este colectivo? ¿Están de acuerdo con que son algunas de las cosas que exige la sociedad o creen que la gente no acertó lo que se pide de la mujer? ¿Qué piensan ustedes? ¿O qué les pareció este video o el audio que escucharon? ¿Les llamó la atención algo? ¿Qué piensan sobre esto? Que son muchos de los complejos que la sociedad ve, Ujú. que todos se fijan en eso. Entonces, eso es lo que hace que nosotras como mujer nos sintamos inseguras, no, no nos queramos nosotras mismas, que es lo principal. Claro, ¿cierto? ¿Y qué creen? ¿Creen ustedes que la sociedad le exige lo mismo a los hombres? ¿Habrán tanta exigencia para los hombres como las hay para las mujeres? ¿Qué piensan ustedes? Que no, ¿Ya? ¿Y hay alguna frase, alguna palabra que le haya llamado la atención? el no tanto, ¿Ya? ¿Cierto? Hay varias que ocupan el no tanto. Por ejemplo, inteligente, pero no tanto. ¿Verdad? Independiente, pero no tanto. Trabajadora, pero no tanto. ¿Qué le hizo ruido de eso? ¿Qué les llamó la atención de esas frases? de que siempre nos miran en menos. Ya, cierto, o sea, a la mujer, ¿verdad? Durante muchos siglos, ya y décadas, le ha costado, ¿verdad?, llegar a situaciones de poder, por ejemplo, ya, o a cargos más de poder, ¿verdad? Porque todavía hay mucho de machismo en nuestra sociedad. Bueno, no solamente en la sociedad chilena, a nivel mundial. Ya han habido cambios, a nivel como paradigmático, por así decirlo, han habido cambios significativos, así que eso es un avance, ya porque todas las personas, así como hablábamos de los derechos animales, ahora viene el tema de los derechos humanos y todas las personas tenemos igualdad de derechos, tanto hombres como mujeres, ¿ya? Entonces es importante hacer un poco de justicia también al género femenino, porque durante muchos tiempos, durante muchos siglos, la mujer, como bien se ve acá en la imagen, esta es la imagen que aparece en el video, ¿verdad? Todas esas frases que ella iba comentando, por ejemplo, dice recatada, flaca, curvilínea, sumisa, virgen, casada, ¿verdad? Dócil, mina, fiel, son puros, es como prejuicio, ¿verdad? Estigma un poco de alguna manera es como que es como el estereotipo de la mujer, pero alguien, imagínense esa cantidad de exigencia, imaginen que alguien podrá seguir toda esa exigencia, ¿creen que alguien puede seguir esa cantidad de exigencias que hace la sociedad? Muchas quieren llegar a ese tipo de exigencia y terminan en lo peor, Claro, porque ¿cierto? la sociedad lo hace. La Ujú. sociedad hace que se vean así. Claro, imagínense acá, ahí dice postergada, que la mujer ha sido postergada, que ha tenido que ser obediente, que tiene que ser delicada, que tiene que ser hétero. O sea, también ahí pone como en prohibición de libertad de elección, ¿cierto? De ¿verdad? Como del ámbito amoroso, ¿cierto? De la mujer. O sea, la mujer solamente tiene que seguir acaso una sola línea, o sea, tiene que solamente, así como que le gusten solamente los hombres, por ejemplo, eso es lo que pone ahí en cuestionamiento. ¿Ya? Normal, pero ¿qué es el normal? ¿Qué es el normal en nuestra sociedad? ¿Todos somos normales en el fondo? ¿A qué se refiere con normal, verdad? Siempre esos conceptos de normalidad son siempre bien criticados. Si alguno estudia psicología más adelante, eh, o ciencias sociales, cualquier carrera de ciencias sociales, el concepto de normalidad en ciencias sociales y específicamente en psicología ha sido muy cuestionado, ¿ya? ¿Qué es el normal? Porque en sociología también se ve bastante eso. ¿Ya cuáles son los parámetros, verdad, para decir que algo es normal? Porque normal viene de acercarse a la norma, pero ¿se puede establecer una norma sobre lo que es ser mujer, sobre lo que es ser hombre? Bueno, si La bien se ha sociedad la hecho, impuso. la sociedad la impuso, ¿cierto? Ya todo lo que tiene que ver con normativo es una imposición muchas veces, ¿ya? Pero eso coarta la libertad de elección, ya la libertad de elección sobre todos estos temas, ¿ya? ¿Por qué todas las mujeres tienen que estar casadas? ¿Por qué no alguien ahora, ahora en realidad
la cantidad de divorcios que hay, y uno a veces se cuestiona para qué la gente se casa si al tiempo, al año siguiente ya se están divorciando. Ya, Mm, entonces hay tantas otras formas de hacer familia también, ¿no? No hay una sola forma de ser familia. ¿Cuántas madres, por ejemplo, han tenido que ser madres solteras? ¿Cuántas madres han sacado adelante igual a su hijo? Ya, también pasa lo mismo para los padres, también padres que también le ha tocado, a veces no han tenido que criar a su hijo sin presencia de una madre. Ya, en fin, tantas formas de, o a veces, por ejemplo, parejas homoparentales, ¿cierto? También perfectamente son familia también. Entonces, el concepto de familia también ha cambiado, ¿ya? Y claro, la sociedad también ha cambiado en esos aspectos. No sé si alguien más quisiera acotar algo más o aportar algo más sobre este tema, antes que sí. Bueno, vamos a seguir hablando de él, pero algo más que quisieran decir, ¿no? Bien, dice lección 3. Atención, contenido altamente violento. Dice, leerás una selección de publicaciones de Instagram del colectivo La Rebelión del Cuerpo para analizar críticamente sus mensajes. Esto te permitirá reflexionar sobre el uso de las redes sociales como un espacio de interacción social para promover y debatir ideas. Pregunta para ustedes que me imagino que ocupan mucho las redes sociales, las distintas plataformas, ¿cierto? Instagram, Facebook, WhatsApp, ¿cierto? Y tantas otras plataformas que hay. De alguna manera, ¿ustedes debaten o discuten a veces por redes sociales distintos temas? ¿Opinan sobre sí. los distintos temas? ¿Cierto, verdad? O sea, uno Ujú. constantemente opina sobre temas, ¿verdad? Da su opinión en las redes sociales, ¿cierto? A veces les pone like, dislike, ¿cierto? ¿Ya? Y eso, claro, entonces nos hace pensar sobre que nuestras opiniones, si las expresamos adecuadamente, pueden generar repercusiones también, ¿cierto? Este video bueno, no le mostré el video, sino solamente les puse el audio, pero para que lo puedan ver después, dice, es del lanzamiento del colectivo, la fundadora y directora de la Rebelión del Cuerpo, ella es la que aparece allí en la imagen, Nerea de Ugarte, ella es la chica, preguntó en redes sociales cómo debía ser una mujer para nuestra sociedad. Ese es el experimento social que hizo. Las respuestas se escribieron en el cuerpo de Nerea para realizar un video en el que se reflejaran las ideas impuestas por la sociedad en torno a la mujer y su cuerpo. Como bien decía la compañera, son ideas impuestas, ¿verdad? La sociedad le ha impuesto ciertos cánones, ¿verdad? Y exigencias de belleza y de cómo debe comportarse la mujer, ¿ya? Ahí está hashtag la rebelión del cuerpo. Pregunta, dice, bueno, ¿qué es la rebelión del cuerpo? Es un movimiento social que busca educar sobre los efectos negativos que tienen los estereotipos de género. Cuando hablamos de estereotipo, ¿a qué nos referimos por estereotipo? ¿Qué entienden ustedes por un estereotipo? Y específicamente un estereotipo de género. ¿Qué me podrían decir sobre los estereotipos? ¿Qué son? Son como cualidades que la sociedad piensa que hay que tener. Sí, cierto, exacto, son como las exigencias que pone la sociedad, de alguna manera son como los Ujú. prejuicios también, ¿verdad? Esto va muy aparejado o emparejado con los prejuicios. ¿Y qué tipos de estereotipos conocen? Están los estereotipos de género, ¿cierto? Como el de cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer. ¿Cuál otro conocen? Los estereotipos, por ejemplo, raciales, por ejemplo, cómo tiene que ser, cómo son las personas de origen asiático, por ejemplo, cómo son las personas norteamericanas, cómo somos los chilenos, ya, ¿verdad? Como, etcétera, etcétera. O sea, ahí uno puede hacerlo con cualquier país. ¿Ya? Y así hay varios estereotipos más también, ¿verdad? Y prejuicios, por ejemplo, hacia las personas de raza negra, que durante mucho tiempo, durante muchos siglos lo hubo. También mucha discriminación. Hacia los latinos, por ejemplo, hacia aquellos que no son de raza blanca, ¿cierto? O sea, que no son caucásicos ni no tienen esa ascendencia, ¿ya? Bien, después dice, la iniciativa surgió a partir de los resultados de una encuesta realizada en 2016 en Chile. Adimark, un líder ONU Mujeres, que mostró que uno de cada dos niñas en Chile siente presión por su imagen física. Imagínense lo alarmante de eso, lo que comentaban ustedes, que una de cada dos niñas en Chile siente presión por su imagen física. Imagínense que ya desde niñas, ¿cierto? Ya te tienen que ver delgada o tienen que verse de cierta forma. ¿Qué creen que contribuye a que les pase eso a esas niñas? ¿Por qué esas niñas se sentirán con esa presión? ¿Qué, La qué- educación, la educación, ¿ya? ¿Qué más? porque hay un ejemplo en el colegio Ujú, que, por ejemplo, niñas
niños de tercero básico tratan de gordas, de feas a niñas de su curso. Y Ya, eso es bullying. el colegio sabe, e incluso es que uno se pone a pensar cómo niños de tercero básico de 10 años Ujú, le enseñan eso, porque esos vienen principios de la casa, eso es lo primero claro, que uno se enseña en la casa. exacto. Yo, por ejemplo, a ver, cuando yo tenía la edad de ustedes, yo tenía, esto es como un pelambre de, de una compañera, pero no, pero por ejemplo, yo tenía una compañera que ella era gordita, ya, pero era, o sea, yo siempre al contrario, yo siempre como que, para mí eso no es un tema, o sea, si alguien es más rellenito, más rellenita, más gordita, en fin, eso no es tema. Pero por ejemplo, ella sí cuidaba mucho su alimentación y hacía mucho ejercicio y a veces casi yo la veía que ni comía, a veces, y no sé, y a mí me preocupaba porque éramos amigos y ella como que me daba miedo que cayera en la bulimia o hiciera alguna cosa, pero me fijaba cuando iba a su casa que la mamá de ella era súper delgada, era regia, todo lo demás, era una familia de mucho poder adquisitivo, y la cosa era que era muy exigente, la mamá de ella le exigía mucho, les tenía una rutina desde niña, de niña la había metido al ballet, la había metido a clase de cuánta cosa, y así como, de verdad, entonces, y le exigía mucho, la mamá le exigía, y la vivía retando por cómo se vestía, por cómo lo que comía, y yo decía, qué terrible, para mí pensaba eso, qué terrible tener una mamá que te exija desde niño o niña, ¿cierto? Y te vaya exigiendo tantas cosas y de cómo debes ser y que te critique, no sé, entonces, Yo eso creo que pasa, eso ¿sí? es como lo que más nos afecta a nosotros las mujeres en el caso de muchas personas. Hay mamás que son así, que hasta en público le dicen, no, pero es que mira cómo está de flaca ella y mira tú. Mm. Entonces, el comparar Oye, de pero eso no hombres, solo le pasa a las mujeres, pues también le pasa a los A, hombres. a pero los hombres también, ¿cierto? Sí, sí, también, sí, a los hombres sí. también le pasa, pero estamos hablando de que en mayoría siempre le pasa a las mujeres. Los hombres, no la verdad es que hay hombres que hay excepción en que los hombres son muy apegados así como a ese tema del feminismo, Ujú. sobre los derechos de la mujer y todo el tema, pero hay otros que viven como en la sociedad, en la era pasada, en que era el hombre tiene unos estereotipos de las mujeres y las mujeres tienen que ser así y por eso se sienten con el derecho de tratar a las mujeres de ese tipo. Mm, Es algo que viene por muchas generaciones. Bueno, y como decía el compañero, también con el hombre, por ejemplo, estos estereotipos que había hacia el hombre de que el hombre no podía llorar porque se veía muy femenino, que llorar era solamente de mujeres, que por ejemplo siempre tenía que Pero, mantener. profe, ¿Sí? esos como mismos estereotipos hacia los hombres también les causan machismo, o sea, eso de Claro, que no puedan llorar, claro, lo causa machismo porque, ay, si lloras eres como una Eres niñita. niñita, sí. claro. O si te Entonces, viste con nada que colores ver muy porque, llamativos, también, claro. Todas las cosas esas vienen del machismo, porque los hombres no pueden jugar con muñequitas, ay, porque eres mujer. Los Mm, hombres no juegan con muñequitas, juegan con autos. Entonces, claro. imponer eso O si no juegas desde chico. fútbol, por ejemplo, yo creo que, no sé cuántas veces, yo creo que a todos los chicos nos ha pasado una vez que, por ejemplo, no han exigido que desde chicos jugáramos fútbol, por ejemplo. Y como que, por ejemplo, a mí nunca me gustó mucho el fútbol, pero jugaba fútbol porque jugaba con mis amigos, qué sé yo, cuando chicos jugaba mucho más, pero después como que uno se preguntaba, pero ¿por qué? No sé, por ejemplo, siempre me gustó más el canto, por ejemplo, menos mal que después lo seguí desarrollando. Otras cosas, por ejemplo, después descubrí que me gustaba la literatura, entre otras cosas. Entonces, como que en realidad uno se va cuestionando y dice, pero ¿por qué? Pero a veces digo, uno se cuestiona, en realidad no hay que echarle la culpa tampoco a nuestros padres, porque ellos también son, a ver, todos de alguna manera tenemos la influencia de nuestra sociedad, de la época en la que vivimos. Y resulta que sus padres, su abuelo, más todavía, y así hacia atrás, fueron recibiendo distintos tipos de educación y la sociedad era distinta, ¿ya? Y la sociedad va cambiando constantemente. Entonces, a veces nosotros también tenemos que pensar que, por ejemplo, quizás cuando ustedes tengan a futuro, en un par de años más, me imagino, tengan hijos, tengan sobrinos,
su sobrino y sus hijos van a mirar, y sus hijas y sus sobrinas, van a mirar con otros ojos a lo mejor la realidad, inclusive capaz que hasta nosotros les parezcamos conservadores a ellos, en el sentido de que van a ver otras cosas que nosotros a lo mejor no vemos. Entonces a lo que voy es que cada vez que nos estamos educando, nuestros padres también tuvieron otro acceso a la educación, vivieron en otra época en nuestra sociedad, lo mismo que nuestros abuelos, entonces ellos responden muchas veces a lo que la sociedad pensaba en esa época. Entonces a veces tenemos que ser conscientes de no juzgarlos tanto y comprender también que la forma en que piensan es producto de la época que les tocó vivir. Entonces, eso también es importante hacerlo, pero sí generar estas conversaciones, generar estas reflexiones y que, por ejemplo, si ustedes han percatado de todo esto que han dicho, que han comentado, no repetirlo, por ejemplo, si algún día son padres, ser padres que sean conscientes de las repercusiones que pueden tener en sus futuros hijos, por ejemplo, en sus sobrinos, ¿ya? Porque a veces la opinión de los padres marca mucho a los niños. Entonces, de ser más comprensivo, de no estereotipar tanto, de cómo tienen que verse la imagen, de lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer, de lo que tienen que... Uno como padre, o después uno con el tiempo, cuando es más pequeño, idealiza mucho a los padres, pero después se da cuenta que los padres son humanos en el fondo, entonces también cometen errores. Entonces yo creo que todos en algún momento vamos a cometer errores, y los cometemos, pero la idea es que esos errores no tengan esas repercusiones tan terribles, porque yo creo que nadie quiere que su hijo sufra, ¿cierto? Yo creo que nadie quiere que, si algún día son padre o madre, va a querer que sus hijos sufran, entonces no busquemos de manera inconsciente, ojalá, si algo claro, claramente no causarle eso. ¿Alguien más que quisiera comentar algo que nos haya comentado? ¿Algo más que quisieran agregar a esta reflexión? La compañía delante, no recuerdo el nombre, ¿sí? Profe, yo creo que, o sea, esto es como una opinión. Yo creo que la sociedad está tan cegada en los estereotipos que se centran y buscan todos a la mujer perfecta. Ujú. Sí, cierto, ¿verdad? O sea, todo esto mismo, o sea, imagínate, pero nadie es perfecto, o sea, nadie va a poder cumplir con todo esto, ¿ya? Obviamente, estas opciones claro, de ser siempre, claro, de exitosa, pero no tanto, de llegar virgen al matrimonio, que eran estereotipos, de estar casada, si no estás casada antes era tan mal visto, ahora cuando en realidad las personas ahora eligen las parejas convivir muchas veces y no casarse, ¿ya? Porque, en fin, todos estos temas de ser ¿Quién se quiere hetero o no. casar? Claro, también, ¿verdad? Ese compromiso, ¿verdad? Mucho para mí. ¿Verdad? Mucho trámite, mucho papeleo, ¿cierto? A veces son más por temas legales. ¿Cierto? Bien, pero muy bien que reflexionen sobre esos temas. Qué bueno, me alegra que ustedes tengan su propia opinión, eso es bien importante. Bien, como les comentaba, dice, una de cada dos niñas en Chile siente presión por su imagen física y casi el 40% de las niñas entre 10 y 17 años, edad en la que se encuentran ustedes, ha dejado de hacer alguna actividad pública que le gustaba porque no se siente segura de cómo se ve físicamente ni de si proyecta la imagen deseada. La rebelión del cuerpo busca evidenciar la violencia de género en el espacio público, publicidad, medios de comunicación, etcétera, promoviendo un pensamiento positivo sobre el propio cuerpo. Pregunta para ustedes, ¿creen que los medios de comunicación contribuyen a construir esta imagen positiva o más bien negativa de lo que son los hombres, las mujeres o de lo que deben ser en la actualidad? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Influyen o no influyen los medios de comunicación? ¿Las redes sociales? ¿Influyen para bien o para mal? ¿Qué piensan? El tema de las redes sociales. Sí, sí, influyen o los medios de comunicación en general, la televisión, el internet, ¿influye o no influye en estos estereotipos? Sí, Sí, demasiado, al menos las redes sociales, sí. Y por ejemplo, ¿en qué influyen? ¿En qué cosas han visto ustedes que influyen por ejemplo, las redes sociales en la creación de estos estereotipos? Em, Como las cosas que se ponen, por decirlo así, en Ya, los comentarios de todas las publicaciones. Hay veces de que no es necesario que hagan los comentarios y los hacen igual. ya. Mm,
por ejemplo, también cuando vemos toda esta revista o toda esta publicidad, ¿cierto? De venta Sí. de ropa, ¿cierto? Todo esto es tanto para Ujú. hombre como para mujer, o sea, por ejemplo, las tallas a veces, o sea, no nos pueden exigir tallas de modelo, tanto masculino como femenino, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas no encajamos dentro de esos moldes, así, o sea, tendríamos que prácticamente casi no comer para encajar a veces en un tipo de vestuario así como solamente, o esto de estar a la moda, de verse bien, de seguir cierta talla, qué sé yo, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de los hombres desarrollaron ¿no? más músculo, en fin, no sé, qué sé yo. Y de la mujer lo mismo, o sea, no verse tan gorda, sino más bien flaca, pero ya casi a un extremo. Entonces, a veces todo lo que es la publicidad, por ejemplo, esto del vestuario, influye bastante, lo que es la Eso ropa, todo eso. afecta mucho en el autoestima de todas las personas, en tanto hombres y mujeres. En el caso yo puedo hablar por la parte de mujer e influye mucho, como que Ujú. la autoestima se baja mucho por los estereotipos, por el que dirán, por Claro, todos los cierto. comentarios que se han hecho a lo largo de nuestras vidas. Sí, es cierto, o sea, si vamos sumando no terminaríamos nunca de todo lo que va pasando día a día, ¿cierto? Entonces, de alguna manera nos vamos poniendo como, nos tenemos que hacer fuertes frente a esta publicidad, a los medios de comunicación, frente a lo que los otros piensan, pero realmente si pensamos, ¿realmente importa tanto lo que los demás piensen de nosotros? ¿Importa tanto o más bien lo importante será pensar en uno mismo y sentirse uno bien consigo mismo y ser feliz uno? ¿Qué piensan ustedes? O Profe, ¿sí? ¿Sí? yo pienso que sí, a la demás gente que se preocupa tanto de sí misma, yo creo que sí le interesa lo que dicen los demás, porque por algo andan tan pendientes de estar siempre lindo y todas las cosas, no le importa a su alrededor, que ellos prefieren estar como el mundo quiere, no como ellos quieren. Claro, cierto, muy Ujú. bien, muy bien. Sí, justamente a veces, en realidad, como bien decíamos, nosotros a veces no nos damos cuenta, pero estamos siguiendo muchas veces los estereotipos que nos presentan los medios de comunicación o lo que la sociedad no exige. Pero no hemos parado a pensar si realmente quiero proyectar esa imagen. Y si no proyecto esa imagen, ¿acaso se me va a discriminar por eso? O sea, porque, por ejemplo, no quiero vestirme de tal forma o porque no quiero comportarme de tal forma, ¿significa que me van a discriminar o no voy a encajar? A veces en la edad que están ustedes, que es como ya de la adolescencia, ¿cierto? Es una etapa donde hay muchos cambios. Ya, imagínense la cantidad de cambios físicos que tiene uno en esta etapa. Imagínense que a veces intentar encajar a esa edad en algo. Cuando todas las personas somos súper distintas, tenemos distintas etapas de desarrollo, distintas formas de cómo nos vamos desarrollando. Entonces, lo difícil que debe ser para alguien que son para los adolescentes sentirse bien consigo mismo, con su apariencia, cuando en realidad, entonces, en esa etapa es súper importante, la etapa que están viendo ustedes, consolidar la autoestima. ¿Y cómo podemos hacerlo? Preguntándonos, por ejemplo, ¿qué me hace feliz? ¿Qué situaciones, por ejemplo, me hacen feliz, por ejemplo? Si me he visto de tal forma, ¿realmente eso está bien para sentirme mejor? Si eso me contribuye a sentirme mejor, yo creo que sí. Pero, por ejemplo, si me estoy vistiendo de tal forma solamente para encajar con el resto, realmente hay que cuestionarse un poco ese tipo de cosas, ¿ya? Es que, o sea, al menos para la parte de las mujeres, Ujú, yo creo que muchas hemos tratado de ser como somos con las demás personas. Sacar en realidad nuestro verdadero yo que llevamos ujú. y ser cada una como es. Pero la presión que la sociedad pone sobre nosotras en general, ya sea familia, ya sean igual el mismo género, es mucho y te van Ujú. a criticar igual. Entonces, eso es lo que pasa. Yo he escuchado Nos exacto. critican tanto que nosotros esperamos, nosotras nos guiamos por el qué dirán. Mm, a veces no me acuerdo quién decía esa frase de, eh, en el fondo, hagas lo que hagas, te criticarán por hacerlo o por no hacerlo, en el fondo, como que eso apuntaba. O sea, que en el fondo, que muchas veces hagamos lo que hagamos, nos van a criticar igual. O sea, la sociedad lamentablemente juzga constantemente. Entonces, en realidad, yo creo que siempre tenemos que ver que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos y que también lo que hagamos no perjudica a las otras personas. Y si nosotros Profe, no, ¿sí?
Pero igual el seguir los estereotipos es como algo inconsciente porque ha sido algo que nos han educado desde muy chicos. Entonces, como uno quiere cambiar y no seguir los estereotipos, pero a uno no le nace, o sea, no está consciente de lo que está haciendo, porque es algo que nos educaban desde chicos. Claro, ¿cierto? Sí, muchas veces, como les decía eso, o sea, por ejemplo, está en nuestro inconsciente, ya como decía la compañera, como decía Sofía, de alguna manera los medios de comunicación y la sociedad nos ha impuesto tanto algo que para nosotros nos parece normal. Y eso es lo peor, cuando, cuando para nosotros algo es normal, cuestiónense eso, ¿qué es normal? Es normal que se exijan tales cosas. Por ejemplo, no solamente en el tema de los estereotipos de género, sino también, por ejemplo, cuando uno, para las carreras, por ejemplo. ¿Por qué la mayoría quiere ser médico? ¿Por qué mucha gente quiere ser abogado? ¿Por qué quieren ser ingeniero? ¿Por qué son las profesiones como de que la mayoría de la gente escoge? ¿Lo escogen por vocación o porque la sociedad le asocia prestigio, le ha asociado con el prestigio muchas veces también la parte económica a esas carreras? ¿Por qué una persona, por ejemplo, a lo mejor tiene que seguir esas carreras y no seguir realmente lo que les gusta? Entonces, todas esas situaciones también influyen, porque la sociedad está influyendo en cómo lo que pensamos y en lo que se espera de nosotros, ¿ya? ¿Por Ujú. qué, por ejemplo, una Incluso enfermera, sí? Profe, eso pasa mucho. Sí, pasa ¿cierto? mucho. Por ejemplo, yo puedo hablar de mi experiencia, que Ujú, yo siempre he querido hacer así como, no sé, la verdad es que yo no tengo así como algo de que esto se hace los hombres y esto hacen las mujeres. En un tiempo yo ujú, quise estudiar mecánica porque de verdad a mí me gustaba. Y como ujú. que mi familia, no, pero es que no, es que eso no podía, porque mi familia la verdad es como que, no sé, es súper machista, en ese sentido se la ha pasado igual un poco, pero después yo dije como que no, quería medicina. Y Ujú, después me di cuenta de que en verdad a mí me gustan mucho las matemáticas ujú. y escogí por ingeniería, todavía no sé qué ingeniería, pero yo sé que quiero estudiar ingeniería primero, después sacar mi carrera, Ujú. trabajar y después sacar medicina, Sí, ahí se va a dar aunque no cuenta de que tengan nada que ver. A mí me, Exacto. a mí me pasa, pero no de un lado como machista, sino porque a mí, por ejemplo, desde chica me ha gustado mucho el maquillaje. Y siempre Mm, he querido estudiar eso, pero mi familia siempre me ha dicho, no, tú tienes que ser doctora, y a mí nunca me ha gustado eso. Ujú. Pero mm. lo veo por el lado de la plata, como que el lado artístico no vale. Hay dos Siempre sugerencias pasa ahí que les igual. voy a decir. Por ejemplo, bueno, para María Jesús, en el caso es cuando llegue a ingeniería se va a dar cuenta que en ingeniería la mayoría son hombres. Pero yo tengo harto amigos que estudiaron ingeniería y a veces me tocaba ir a la escuela de ingeniería y claro, la mayoría son hombres, pero igual hay mujeres. Ahora hay más mujeres de las que habían antes. Ya, pero no se desanimen. Ahí al contrario, va a tener hartos amigos que la van a apoyar después. La Así verdad que es que me gusta juntarme con hombres porque muchas veces la verdad es que la envidia igual nace mucho del mismo género a veces. claro, también suele pasar. Entonces, igual a veces un amigo hombre es necesario, aunque sea uno, Claro, pero muy bien, muy bien. Sí, es verdad, sí, muy cierto. Bueno, y respecto a lo que decía Javiera, esto en realidad es para todos y todas. Y con esto ya vamos cerrando porque estamos en la hora, nos pasamos un poco, así que agradezco que se hayan quedado. Es la siguiente reflexión. En realidad, ella hablaba de esta carrera, por ejemplo, ya de estudiar maquillaje, pero en realidad, independiente de lo que ustedes escojan estudiar más adelante, lo importante es intentar, bueno, también sí, eso también sigue cierto estereotipo, lamentablemente, pero intenten ser los mejores en lo que hagan. En el sentido, más allá de lo competitivo, en el sentido de que si la sociedad está en contra de que ustedes escojan tal carrera y realmente es lo que ustedes quieren, entonces sean lo mejor en eso, intenten hacer lo mejor posible en eso. Y si no les va bien, bueno, habrá más oportunidades, volverán a intentarlo, buscarán otras oportunidades, otras opciones, ya, pero nunca darse por vencido, ya, independiente que a veces la sociedad nos imponga esta visión del éxito, de que si te equivocas, pucha, es pésimo, si te echaste un ramo, mal, si te atrasaste, si es que te quieres cambiar de carrera porque no te gustó, no era lo que tú esperabas, también te juzgan, o sea, los van a juzgar igual, la sociedad lamentablemente nos juzga constantemente, pero realmente escojan lo que ustedes quieren ser porque nadie más que ustedes va a vivir su vida, nadie más que ustedes va a tener que pasar quizás cuántos años haciendo algo, trabajando en algo que a lo mejor si no les gustó, trabajar 40, 50 años en algo que no les gusta, pucha, les va a afectar muchísimo. O sea, yo creo que a nadie le desearía eso, o sea, está trabajando toda su vida en algo que le impusieron y no disfruta,
pucha, o sea, estar amargado toda una vida, yo creo que eso no se lo doy a nadie, ¿ya? Entonces, yo creo que lo más importante, por ejemplo, en mi caso, yo escogí pedagogía porque realmente pedagogía me encanta. A mí yo estudié, o sea, yo podría haber estudiado, bueno, estudié primero literatura porque también literatura me gustaba y me gusta, pero, por ejemplo, yo podría haber estudiado cualquier carrera. Por ejemplo, cuando me tocó dar la PSU, yo estuve bastante buen puntaje, estuve, bueno, ya eso es otro tema, pero me fue bastante bien en la PSU y ponderé como 7,70, por ejemplo, más o menos en general en todas las pruebas, porque en lenguaje saqué 7,60, en historia 7,90 y así, ¿ya? Pero la cosa es que yo siempre dije, no, literatura. Y me fui a estudiar literatura, busqué la mejor universidad, que a mi criterio era la mejor universidad, que era la Universidad de Chile, acá a nivel país. Y claro, yo estudié, pero después me di cuenta que literatura no era tanto lo que yo esperaba, y ahí después me di cuenta que yo lo que quería era enseñar sobre literatura. Entonces ahí llegué a pedagogía. Entonces finalmente tuve mucha gente me dijo, pucha, te va a cambiar ahora que estás casi terminando tu carrera, que era literatura. Dije, sí, porque no es lo que yo quiero, no quiero dedicarme solamente a investigar, quiero enseñarle eso a otras personas. Y ahí llegué a la pedagogía, después hice clase en varios lados, hice clases en sectores vulnerables, mientras estudiaba, iba a hacer clases como a la periferia en Santiago porque me gustaba esa parte de vocación social, y después de clases también me iba a hacer clases al otro extremo. Conocí la otra realidad de Santiago, de los sectores más altos, así como que vivían casi para la precordillera, porque Santiago es muy clasista, es muy segregado. Entonces me conocí esa realidad y dije, pucha, yo quiero que todas las personas tengan igualdad de educación, el mismo acceso, independiente me toque hacerles clases a la persona, independiente de dónde venga, se merece el mismo respeto, el mismo trato, el mismo acceso a la educación. Entonces, a eso lo invito, a descubrir su vocación. Todavía están a tiempo, y bueno, si después salen del colegio y todavía no encuentran su vocación, nunca es tarde, la pueden encontrar en cualquier momento de su vida. Yo creo que yo inclusive, aunque yo tuviera muchos años después, me gustaría seguir aprendiendo cosas nuevas. Nunca dejen de aprender, nunca dejen de conocerse a ustedes mismos y escoger una carrera o una profesión que realmente a ustedes lo haga felices. Eso es como mi consejo. No sé si alguien más quiere decir algo más. Y bien, le agradezco la paciencia y la conexión. No sé si alguien más quiere decir algo más. A ver, quiz. Hoy día no, la próxima clase. El quiz va a ser una vez a la semana, ¿ya? Así que el quiz es en la segunda clase de la semana, ¿ya? Bien, chicos, eso, cuídense mucho, que estén muy bien. Los felicito por la asistencia y por la participación. Nos vemos. Cuídense. Chao a todos, Profe, todas. Chao, que estén Chao, muy profe. bien. Igual cuídese. ustedes. Igual. Chao, chao. Chao.